Alejandro Terán, seguimos conversando sobre el tema energético venezolano. Dijimos que siempre estamos viendo el petróleo y olvidamos el gas, con un potencial inmenso que tiene Venezuela también. Así es. No, y ahora con esta crisis del estrecho de Hormuz, que me permito en este momento, si es posible ver en la lámina, viene una crisis del gas. Si el estrecho de Hormuz finalmente termina siendo bloqueado, viene una crisis del gas porque Qatar, que es uno de los principales productores de gas, aquí estamos viendo cómo en el Golfo Pérsico, ¿verdad? Estamos hablando que el 20% del petróleo mundial pasa por ahí y el 35% de la comercialización con más de 20 millones de barriles diarios. Pero por ahí pasa también... O sea, de cada 5 barriles uno pasa por ahí. Exactamente. Y muchos hacia Asia y Europa, ¿no? No sé, aparte de eso, que es la famosa ruta que llamaban la Ruta Verde, por la cual Netanyahu se sentó con los árabes sauditas antes del ataque de Hamas. Entonces, este tema es lo que está preocupando al mundo en este momento, pero los iraníes, en la próxima lámina usted va a ver, quienes habían hablado del tema petrolero, tenían rato con los chinos, esta información me la dio por cierto en un libro, David Paravicini, que habían hecho el bypass petrolero. Claro, saliendo de la fórmula. Ellos bordearon la costa y tienen una salida al estrecho de Hormuz. Por eso ellos amenazan con cerrar el estrecho de Hormuz. Que además con 2 o 3 barcos se puede cerrar. Perfectamente. Y entonces fíjate, Qatar, que está en el Golfo, que es la principal productora de gas en este momento del Golfo Pérsico, trae ese problema al mundo. Por cierto, muy bien que hayas traído esta lámina porque uno de los temas de los presentadores de televisión es que siempre o dicen el Golfo Pérsico o el Golfo Árabe. Así es. Y ahí vemos que es arábico-pérsico, porque tiene una costa que es árabe y otra costa, la Omán y Emiratos Árabes Unidos, incluso Qatar y Kuwait. Exactamente. Pero también tienen esa larga pila ahí que estamos viendo, es el caso de Irán. Y garantiza su salida, aunque cierre el estrecho de Hormuz. Sus 3.900.000 barriles pueden salir perfectamente por el terminal que los chinos les prepararon. Los chinos prepararon ese terminal. Ahora ha sido prudente China en estos momentos, ¿no? Bueno, China está asegurando su déficit de 8 millones de barriles, embajador. O sea, China consume 13 millones de barriles y produce 2, tiene 11 millones de... Ahora, había una especie de sobreoferta de la OPEP en estos momentos antes de llegar a la crisis. Bueno, había una sobreoferta porque al tú poner las tarifas que puso Trump, evidentemente bajó la economía y el precio bajó. Y a mí me llamó la atención que en medio de la baja del precio, vinieran a la OPEP y pusieran más barriles en el mercado, que debía ser lo contrario. Entonces, aquí hay una guerra comercial que tenemos que redefinir, que es lo que yo he llamado el acuerdo energético del mundo, en el cual, en el hexágono del mundo, Venezuela es la pata fundamental en este momento. Entonces, entendamos eso y me preocupa mucho ver personas y dirigentes venezolanos hablar contagiados por lo que yo he llamado el fenómeno de Lucifer o el efecto Lucifer, del famoso escritor Simbada, donde hay una violencia situacional de la gente buena termina siendo gente mala en medio de este fenómeno. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ahorita son decisiones muy determinadas. Decir que en Venezuela hay un centro de drones nucleares, una cantidad oye, vale, eso es provocar una situación que no es verdad en primer lugar, y en segundo lugar que el gobierno venezolano tenga relaciones con el gobierno de Irán. Bueno, Carlos Andrés Pérez fue el primero que tuvo relaciones con el Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, en el año 74. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de... De hecho, el desarrollo nuclear de Irán lo empezó el Shah de Irán. Y esos reactores fueron franceses llevados por... Exacto, por la Total. Entonces, no, y por los franceses. Y la compañía Aramco la hizo Chevron. Entonces, yo siempre he dicho que los iraníes han mantenido su seguridad tecnológica. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este momento a la hora de hablar de guerras y de chismes. Y de un embajador que yo respetaba mucho, oye, me llamó la atención lo que dijo Esteban Gervasi, de una manera un poco irresponsable, provocando un cohete, un misil o provocando una invasión. Hay que tener mucho cuidado en este momento porque estamos en una situación donde cualquier cosa en el mundo puede pasar. Por cierto, hablando de las metáforas y de los síndromes, hablan también del síndrome de Sansón, que es muy peligroso porque si Israel, pensando en Sansón, cuando destruyó el templo por quedar ciego, lanzarse una bomba nuclear sería terrible para todos, porque ahí todos pierden, nadie gana la guerra. No, y yo observo en el mundo, yo creo que el presidente Trump, a quien le enviamos una comunicación la semana pasada diciéndole cuidado con la alerta, que está diciendo, cuidado con hacerle caso a cualquiera que diga cualquier cosa, como lo hizo con el gobierno interino venezolano, que por hacerle caso al gobierno interino venezolano caímos en este paquetón. Ahora Venezuela está asediada y de alguna manera Venezuela tiene que salir para poder equilibrar el mercado, distintamente del tema político, es un tema de Estado. Entonces, yo creo que es el momento de que los líderes tomemos seriedad en este asunto y veamos con mucha seriedad y mucho cuidado los pasos que se van a dar en los próximos días, porque eso será determinante para una guerra atómica nuclear de última generación o para un consenso. De todas maneras, nosotros votamos en el 62 con todos los países de América Latina por la desnuclearización del continente.
Veía ahorita a Rossi, que es el secretario general de la OEA en Viena, Diciendo, exactamente. y viene del campo nuclear, y Argentina tiene reactores de 3.000 megavatios, pero para el uso pacífico. Claro, Que por cierto, el nuestro se quedó en 3 megavatios nada más. el tema Pero energético. Jiménez quería tener un desarrollo nuclear. Claro, porque Con Fernández Morán, recuerdo. exactamente, hicieron un estudio y en este momento hay estudios de gas importantes allá en la faja que pueden avanzarse. Pero eso de gas sigue avanzando. Bueno, hay que avanzar, pero es que yo creo que lo que tiene que venir, yo escuché en estos días a un importante dirigente chino decirme que en China el partido no cambia, cambian en las políticas. Entonces yo siento que el gobierno venezolano, indistintamente de su tema político, tenemos que ir al cambio, al reacomodo mundial de las políticas y entrarle al gas. Fíjate, si se forma una guerra en el Estrecho de Hormuz y Qatar no puede sacar el gas, ¿qué nos queda? Bueno, Que Qatar es el mayor productor de gas con Rusia, ¿no? el Golfo de Paria, o sea, nos queda aquí Venezuela. Entonces, y en Falcón. y Falcón, entonces, yo siento que tenemos que entender, sentarnos todos los que estamos en este negocio, tanto con el PDVSA, con los directivos, con los privados, y señores, ¿cuál va a ser la estrategia a los próximos 3 años? De aquí al 2030, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo siento que ese debe ser el objetivo y llegar a los 6 millones de barriles perfectamente. Precisamente me comunicaban hace rato que en el curso que van a abrir del Medio Oriente, la Academia Diplomática Euroamericana, te invitan para hablar sobre el tema junto con otros especialistas en petróleo. Y es interesante tener sobre el Medio Oriente la visión petrolera, que es lo fundamental. Sí, además otra cosa, nosotros como productores tenemos que entender cuál es la filosofía de las 7 hermanas. En el momento que entendamos que siguen vigentes. Aquí lo dijimos, cuidado con esto, que te va a provocar una guerra. Una grande compañía petrolera. Y ellos siempre han apostado a una guerra. Entonces, en este momento no es la excepción y actúan tal cual ha sido la costumbre en los últimos 100 años. Bueno, vamos a seguir con el tema energético, siempre es importante. Venezuela es un país a nivel mundial muy importante con el petróleo y el gas y además con otros recursos para el futuro, con la energía alterna que tenemos. Y siempre que ha habido un conflicto mundial, Mario, disculpe que le quite un segundo más, hemos sido la estabilización energética del mercado. Bueno, y que no haya ese conflicto mundial y seguiremos siendo importantes de todas maneras. El crecimiento. El crecimiento es importante y la paz. Así que vamos con otro invitado. Gracias, Alejandro Terán.